Quisiera llevaros, para hablaros de Jesucristo, a Apocalipsis capítulo número 1. Hay un atributo de Cristo que quisiera destacar en esta mañana, que en nuestro estudio de Hebreos se resalta claramente, y quisiera, por supuesto, comenzar con esta lectura para introducirlo antes. Apocalipsis capítulo 1, leeré del 9 al 19. Apocalipsis 1 del 9 al 19. Dice así la palabra de Dios: Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el domingo, es lo que dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz con trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo han encontrado? Hebreos 13, 8. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Hebreos 13, 8, todos juntos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Todos lo han encontrado? ¿Todos están pensando en eso? ¿Entiendes lo que acabamos de leer? Y nos dice ahora mismo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu poder. Gracias por lo maravilloso que tú eres. Gracias por lo justo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es inmutable y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú no cambias, tú siempre dices y cumples. Siempre dices lo mismo. Siempre enseñas con el mismo poder, la misma verdad. Señor, ayúdanos a conocerte mejor, a acercarnos a ti y a entender, Señor, la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que igual que ayer, hoy y por siempre, tiene poder para transformar los corazones de aquellos que creen y confían en Cristo. Ayúdanos a poner los ojos en el Cristo de la cruz, y arrodillarnos ante Él y reconocerle no solo como Salvador, sino como Señor de señores y Rey de reyes.
así de mi vida y de todo mi ser, cuerpo y alma y espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. Hermano y amigo que estás aquí, tú y yo debemos de comprender que la cruz de Cristo es primera y principalmente para la gloria de Dios. Y eso es crucialmente importante tenerlo en cuenta. La cruz de Cristo es una declaración de que Dios es santo. Y la santidad marca la diferencia entre lo que es pecado y lo que es de Dios. Así que es una declaración de que Dios posee un amor santo y también una ira santa. Dios posee una justicia santa y también misericordia santa. Dios tiene una bondad santa y una grandeza santa. Nosotros muchas veces pensamos cosas así como, me pregunto, ¿qué vio Cristo en mí para ir a la cruz? Y la realidad es que Él no vio nada bueno, ni en mí ni en ti. No había nada bueno ni en mí ni en ti para que Él fuera a la cruz. La cruz no es una exhibición de nuestro valor, tanto como es realmente una exhibición del valor de Dios. Lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, lo perfecto que es Dios, lo admirable que es Dios. La cruz no debe hacernos pensar elevadamente de nosotros, sino que la cruz debe hacernos pensar elevadamente de Dios y de Jesucristo. Miramos a la cruz y nos asombramos. Y vemos que Dios es grande, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto, Dios está justamente lleno de ira hacia el pecado. Pero, escucha, alabado sea Dios, porque al mismo tiempo Él es misericordioso y lleno de amor por los pecadores. Así que, hermanos, cuando mires a la cruz, ve a Dios, ve a Cristo y ve la santidad de Dios y la obra santa que Dios hizo por ti. ¿Por qué? Porque Él es santo. Así que toda la gloria sea dada a Dios en la salvación cuando miramos a la cruz. Así debemos. Tenemos un texto aquí que en Hebreos capítulo 13, versículo número 8, sabéis que estamos estudiando Hebreos y estamos yendo casi versículo por versículo y la semana pasada llegamos al versículo 6. Y al llegar al versículo 7 me llamó mucho la atención y yo de repente seguí leyendo y el 8 digo, me parece que se sale de contexto. Porque el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y acto seguido dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Son dos verdades importantes, el 7 y el 8, pero ¿están ligados? ¿Tiene algo que ver? Y sí. Vivimos en un tiempo que todo cambia, cada día va cambiando las cosas. Cada día vemos como lo que ayer se creía, hoy no se cree, lo que ayer se hacía, hoy no se hace, lo que ayer se pensaba, hoy no se piensa, y al revés. El filósofo Heráclito, vaya, un buen nombre, Heráclito, decía que lo único permanente en este mundo es el cambio. Siempre hay cambio. Lo decía de esta manera. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Lo entendéis, no? Os lo explico para los que van más lentos. Si el agua pasa, en la misma agua no te vuelves a bañar 2 veces, ¿vale? Y eso es lo que está tratando de decir. Es cómo funciona el mundo. Creen el mundo que es así. Pero, y la verdad es que sin duda en estos últimos tiempos hemos visto que rápido pasan las cosas, que rápido cambian las cosas. La pandemia nos ha hecho cambiar de manera de pensar, nos ha cambiado, realmente nos han quitado un chip y nos han puesto otro y ahora ya pensamos de otra manera. ¡Ah! Cuidado, un paso atrás. Antes pensábamos, qué bonito. Antes
Ser positivo era muy bueno, ahora ser positivo es malo. Positivo, fuera! Cuando iba al colegio mi padre siempre decía, sé positivo con los amigos, no seas... Pues ahora no, ser positivo no es bueno. Así que estoy gastando una broma, por supuesto. Las crisis económicas, la pandemia trajo mucha crisis económica. Luego guerra, la guerra trajo más crisis económica. Los gobiernos, pues cada vez nos dicen una cosa y al final no vamos a poder comer ni una fruta. Tendremos que comer chucherías. Iremos al kiosco a comprar, los niños estarán contentos, a comprar chucherías que son más baratas. Y así vivimos, cada vez un poco peor. Así que todo va cambiando. La tecnología constantemente está cambiando. El otro día una persona que estaba estudiando iba a decir, ¿qué quieres hacer? Pues quiero hacer ingeniería eléctrica, pero la verdad es que no sé si estudiarlo porque voy a terminar de estudiar y lo que me va a enseñar ya está pasado. Tendré que volver y así va. Y en biología, pues te dicen una cosa y mañana es otra. Los médicos ni saben realmente, porque como está todo cambiando, hoy te digo que la vacuna es para toda la vida. No, ahora te duran 6 meses nada más. Y mañana, y así vamos constantemente, que todo va cambiando. Y vivimos en una sociedad así. Cambia la salud, cambia la familia, ya no sabes realmente, según el mundo, qué es una familia. Nadie lo entiende. Piensa que una familia es cualquier cosa. Si dos se juntan ya es familia. ¿Quién lo ha dicho? Yo. Dios no dice nada. Si dos hombres se juntan es una familia. ¿Quién lo ha dicho? Yo, porque como cada uno puede pensar como le dé la gana, lo que piense el Dios absoluto y verdadero, nada. Y están llegando al momento de decir, la religión tiene que cambiar. Ya tienes tiempo de que cambie la religión. Jesucristo tiene que cambiar. Ahora tenemos que hacer una nueva versión de Jesucristo. Una nueva versión de la palabra de Dios. Una nueva versión, Jesucristo 0.2 o como hacen. Y hay que actualizar, como hacen en el ordenador, actualizar. Y así pensamos muchas veces que nuestra alma espiritual se tiene que actualizar, que todo vale, que no es pecado pecar. Así dicen hoy en día. Si tú pecas, no es pecado, es porque a mí no me molesta el pecado. Puede ser que no te moleste, pero el pecado es pecado y Dios lo va a condenar y lo va a castigar. No puede nadie decir, vivo en pecado y Dios me va a aceptar como soy o no hay otra cosa. ¿Quién le dice a quién? ¿Quién es el hombre para que alterque con Dios? ¿Quién es el hombre para que le diga a Dios lo que tiene que hacer? ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo el mundo? Le dice Dios a Job. ¿Quién pone los principios de la vida? ¿Quién dicta cómo funciona el universo? ¿Eres tú que le dice al sol, ahora en vez de girar así, gira así? Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y no cambia. Ese es un atributo que, escucha joven, se llama inmutabilidad. Inmutable, no cambia. Pero si no cambia, pero si una persona escribe y dice, no cambia, nada. La verdad de Dios siempre será verdad. No va a ser mañana medio verdad, no. Así es. No hay nada ni nadie que pueda salvar, sino solo Jesucristo, arrepintiéndote y lavado en la sangre preciosa de Cristo. Nada más. Así es. Y lo que es pecado, Dios lo llama pecado hoy, le llamó pecado ayer y lo llamará pecado mañana. Y Dios juzgará todo pecado. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. En el juicio Dios será un abuelito que, qué bonito, mis nietos. No tiene nietos, ¿sabes? No tiene nietos, solo tiene hijos verdaderos que se han arrepentido y han recibido el Espíritu Santo y viven luchando contra el pecado y no dejando a la carne vencer. Y si vencen, se arrodillan, piden perdón, se arrepienten y restablecen otra vez su comunión con el Señor. Esa es la verdad de Dios.
Lo demás es mentira, es adulación. Vienes a la iglesia para que te den palmaditas. ¡Ah, qué buena persona eres! ¡Qué simpático, qué bonito! Pues sí, me alegro que seas simpático y bonito, pero eso no te salva. No te salva. La verdad es verdad. ¿Que puede costarnos el cuello? Pregúntaselo a Juan el Bautista. Predicó la verdad y ¿qué le costó? ¡La vida eterna! Tú piensas, ¡ay, pobrecito! No, ¡qué bendición! Ausente del cuerpo, presente en el Señor. Ya estuvo gozando con el Señor. Pero a veces nos aferramos tanto a la tierra, nos aferramos tanto a lo carnal, nos aferramos tanto a nuestra forma de ser y de pensar, que queremos que todo cambie para que sea como a mí me parece. Y Dios no va a cambiar. Y Dios siempre va a ser el mismo. Y es la verdad. Él es la roca donde tú debes creer. Y establecer, reposar tu vida sobre ella, que nunca va a cambiar. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿vosotros estáis edificando vuestra vida sobre la arena movediza de todas las filosofías que están cambiando? La arena movediza no es estable, se mueve, cambia, y un día te engulle y te traga y te estrangula la vida, realmente. Basa tu vida sobre la roca, y la única roca, no cualquier roca, la roca que es Cristo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la roca. ¿Tu vida está sobre la roca? ¿O sobre una roquita que tú te has imaginado que tiene que ser la iglesia y que se tiene que adaptar a tu forma de ser, de pensar y de vivir? Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y escucha, Cristo y el mensaje de Cristo, Cuidado que algunos dicen, sí, Cristo sí, pero su mensaje es otra cosa. Entonces no es el Cristo verdadero en el que cree. El mensaje de Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y así lo dice en Primera de Juan, que todo va a cambiar, todo va a pasar. En el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo número 17, tienes ahí, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú crees que puedes permanecer para siempre yendo en contra de la voluntad de Dios? Te verás delante de Dios, del trono de Dios. Doblarás tu rodilla, le reconocerás como Dios, pero serás juzgada y juzgado por Dios. Y Dios castigará el pecado. Y no te has arrepentido y has entregado tu vida en las manos del Señor. Entonces será el llorar y el crujir de dientes. Porque lo sabía, pero no quise. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, esta roca inamovible que es Cristo, que nos enseña el escritor de Hebreos, que ha pasado 12 capítulos enseñándonos Cristo, 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 sea Cristo tu vida, sea Cristo el fin de tu vida, sea Cristo la razón de tu existencia, sea Cristo en todo, porque Cristo lo supera todo. Y en Cristo puedes confiar totalmente. Y Cristo te va a pedir cuentas a ti por cómo tú estás viviendo. Cristo está constantemente deseando que tú vengas a Él. No vivas sin Cristo. Vive a los pies de la cruz. Vive aprendiendo del mensaje de Cristo y vive dejando que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Quisiera hablaros de 4 cosas rápidamente que este texto nos muestra. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y estas 4 cosas que vamos a ver, para que lo podamos recordar, empieza con. La primera letra es con, o las primeras letras. Primero, vamos a ver el contexto en el que está este versículo. ¿En qué contexto está este versículo? El segundo es el concepto que expresa este versículo. Y luego vamos a aplicarlo a nuestra vida y vamos a ver la consolación que da este versículo y finalmente el compromiso que este versículo te enseña a ti a tomar en tu vida. El contexto.
nos dice aquí que este contexto en el que está este texto no es un texto para que tú lo cojas en un cuadrito y lo pongas en tu casa. ¡Ah, qué bonito el cuadrito! Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién ha visto esto? Lo he visto más de uno, ¿verdad? Eso es, qué frase más preciosa para ponerlo ahí. ¿Pero qué? ¿En qué contexto está? Muchas personas piensan que una buena frase es un buen algo para... ¿Pero qué lleva consigo? ¿Y en medio de qué texto se encuentra? Pues el texto está en un contexto específico con un propósito determinado. Y lo que tendremos que ver es qué dice anteriormente y qué dice posteriormente. ¿Qué quiere el autor? Que veamos y entendamos lo que estamos leyéndolo. Versículo número 7, lo leí antes, dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. He tratado de ver comentarios bíblicos de buenos autores. Posiblemente este versículo va siguiendo la idea del capítulo número 11 de Hebreos, donde hay grandes héroes de la fe que debemos de poner los ojos en él porque Cristo vivió en ellos, y imitad esa fe que ellos tuvieron. Y posiblemente dice, acuérdate de aquel pastor viejo que quizás ya falleció, que tuvo una fe inquebrantable, que confió en el Señor Jesucristo y que estuvo dispuesto a sacrificar su tiempo, su vida y algunos incluso a dar su sangre por nosotros. Porque está hablando en el pasado. ¿Te dais cuenta? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Yo todavía, no ha fallecido, pero todavía recuerdo las palabras de mi pastor. Cómo me hablaba, cómo me enseñaba, cómo me encantaba los viernes por la tarde tomar un café con él y hablar de corazón a corazón con el Espíritu Santo en medio. ¡Qué bendición! Y más de una vez he dicho, cuando sea mayor, quiero ser como mi pastor. Como broma, pero es una realidad. De hecho, cuando se marchó le dije, Señor, dame una doble porción del espíritu de mi pastor. ¡Qué bendición! Quisiera ser como Cristo vivía en él y él era para Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Y es así que nos está recordando en ese contexto que esos pastores tenían al príncipe de los pastores con ellos. Y ese es el que tú y yo debemos de imitar, a Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Aquel que, como dice el versículo número 8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amoroso, pero justo. Misericordioso, pero santo. Y puro, pero bondadoso. ¡Qué bueno! Ese pastor que no cede ante el pecado y la maldad, pero es misericordioso, bondadoso y consolador y restaurador de aquellos que vienen a él. ¿Eres así? ¿Ves así? En ese contexto, ¿ves cómo el Señor habla? Estos que estuvieron sufriendo, dispuestos a entregar su vida. Dice la palabra de Dios, y espero que tú y yo seamos así. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Imita la fe del pastor, en este caso del príncipe de los pastores. Y esperamos que el Señor nos ayude a los pastores a ser fieles testimonios de Jesucristo. Espero que nunca seáis José Bernabéu. Siempre querráis ser como Jesucristo. Esa es la obra que Dios quiere hacer. Me acuerdo de aquel joven que una vez, ya siendo un poco más mayor, él dijo, aquel día en que escuché el mensaje del pastor
y no puedo recordar el nombre del pastor, pero no puedo olvidar el mensaje de Jesucristo. Y esa es la realidad que debe vivir cada pastor y cada uno, que seamos ejemplos para otros. Que no se acuerden de ti, que se acuerden siempre de Cristo y del mensaje de Jesucristo y de la obra de Jesucristo. ¡Qué bueno! Estos hombres que sufrieron por nosotros y entregaron su vida por nosotros. Dice en Hebreos 11, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mira qué testimonio, mira qué ejemplo. Dice el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Algunos fueron quemados en hogueras para que tú y yo tuviéramos una Biblia en nuestras manos hoy. Algunos españoles sufrieron para que hubiera libertad religiosa. ¿Y cómo? Muchas veces pensamos, eso ya quedó en el pasado, yo no tengo que imitar la fe de esos hombres. Gloria a Dios, porque somos la herencia. Y tú y yo hemos recibido la herencia de esos fieles hombres que confiaron en el Señor. Mira cómo miraron el mundo. El versículo 38. De los cuales el mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en esta tierra, pero en el cielo sí, porque Dios siempre cumple. Y un día, cuando el Señor venga por segunda vez, se establecerá en la tierra la obra que Él ha hecho, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios quiere que tú, imitando su fe, seas perfeccionado en tu fe y creer en el Señor Jesucristo. El objetivo de tu vida es ser como Cristo, ser como Cristo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos dice en Hebreos 12, versículo número 1 y al 3, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora te dice a ti y a mí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es lo que Dios nos está diciendo, y qué bueno es ver la obra. Dios no ha cambiado, Dios estuvo con Josué y estará con nosotros, y Él le ayudó a entrar en la tierra prometida, y tú, confiando en Él y entregando su vida en tus manos, entrarás en la promesa del Señor para ti también. ¡Qué bueno! Por eso nos dice el versículo número 6, no te desampararé ni te dejaré. Eso va junto con la promesa que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En segundo lugar, hemos visto en el contexto un poco, en el contexto en el que está, en segundo lugar, debemos de ver qué concepto el autor nos muestra aquí. Pues nos está hablando de la inmutabilidad del Señor, de esa naturaleza de Dios, que dejaría de ser Dios el día que Dios cambie según sople el viento. Pues ahora sopla para allá, pues ahora piensa así. Ahora sopla para allá, ahora piensa de otra manera. Eso no sería un Dios veraz, eso sería un Dios mentiroso, que dejaría de ser Dios. Eso no sería nadie de confianza ni de fiabilidad. Su naturaleza es inmutable. Él no cambia, Él permanece fiel. Nos dice en Números 23, 19, Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así es nuestro Dios. Su palabra permanece por encima de tu testarudez, de tu manera de pensar y de lo que tú decidas en tu vida. Él va a prevalecer. Nadie levantará su puño contra Dios y dirá, yo te voy a... Dios dice, temblarán tus rodillas cuando te presentes delante de mí. Porque no quisiste reconocerme como el Dios de tu vida, como el Señor de tu corazón, como el Rey que toma todas las decisiones de tu vida. Así es. Pero en su amor, Él no te obliga, Él te invita, Él te llama y te atrae a sí mismo. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en tu vida. Dice en Hebreos 6, 18, dice la palabra de Dios, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no miente. Él te dice, te amo, y te arrepientes, te perdono, te hago hijo mío. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, autoridad, seguridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? No entrará en el cielo las criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo son hijos de Dios los que han venido a Dios de rodillas, le han pedido perdón, han entregado su vida en sus manos y Él es no solo su Salvador, sino su Señor y Rey. Y eso es importante. Su palabra es importante para ti. Ser santo, santa, es importante para ti. Amas el mensaje del Señor, amas la comunión con el Señor, amas la iglesia del Señor, amas la vida que quieres que Cristo viva en ti. No puedes decir yo amo a Cristo y vivo la vida de un pecador que no se arrepiente de su pecado y no se aparta de su pecado. Lo dice bien claro el Señor. El que encubre su pecado no prosperará. Yo no lo encubro, yo lo muestro a todo el mundo. Pues dice la palabra de Dios. Pues el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. No vale confesarlo con la boca, pero no cambiar la vida. Si la vida no cambia, no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, no estás perdonado. Y si no estás perdonado, cuidado que puedes estar condenado. Así dice la palabra de Dios. Es la naturaleza del cristiano uno que se arrepiente. Uno que viene delante del Señor. Le da las gracias por su misericordia y bondad. Le da las gracias por mostrarme el pecado. Pero le da las gracias también porque al arrepentirme no me desprecia. Me coge en sus brazos, me lava con su sangre preciosa, con el agua preciosa de la palabra de Dios y me dice, ven conmigo, vive para mí y yo estaré siempre contigo hasta el fin del mundo. Qué bendición tan grande es que en ese concepto, en Santiago, capítulo número 1, los versículos 16 y 17, simplemente pasando unas páginas, dice ahí, amados hermanos míos, no erréis. Y eso es lo que nos dice el versículo número 9, en su contexto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dios nos dice, hoy así y hoy de otra manera. No hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si tú has nacido de nuevo, representas al Hijo, representas a Dios, representas al reino de Dios y vives como un hijo de Dios. Así es. Qué bendición tan grande tenemos en el Señor. Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jeremías dice en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sí, Dios no cambia.
siempre está airado contra el pecado, pero Dios no cambia, siempre es misericordioso con el pecador arrepentido. ¡Qué bendición tan buena! Por eso me encanta que no cambie, porque sé perfectamente dónde puedo encontrarme con Dios. De rodillas, delante de la cruz. Y sé a ciencia cierta que Él va a obrar en mi corazón y en mi vida. Hay mucho más que podríamos mirar, pero creo que debemos de avanzar porque ya el tiempo se nos va. Qué bueno, esa consolación que Dios quiere obrar en nosotros. Él es confiable. Él verdaderamente, su amor, la magnitud, la cantidad, la calidad y hasta el final ha prometido amarnos. ¡Qué bendición! Vas a Romanos capítulo 8 y ves que ese amor es inigualable. No hay nadie que te haya amado igual. Romanos 8:32 nos dice la palabra de Dios. Ahí dice el versículo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente también, nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué amor! Señor, gracias porque tú no cambias. Gracias porque tú siempre, ayer, hoy y por los siglos, siempre me vas a amar igual. Siempre vas a ser justo igual. Y yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo puedo venir a ti. Yo sé que tú dijiste: al que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué bendición! Sé que esa consolación es una realidad que obra en nuestra vida. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Vives en paz? ¿Vives reconciliado, reconciliada con Dios? ¿Sabes que estás viviendo arrepentido, arrepentida de tu pecado y Él te ha perdonado y lavado con su sangre? Entonces tu vida está segura en sus manos. Pero si permaneces y persistes en tu maldad, en tu pecado y en la dureza de tu corazón, entonces el Señor te dice: yo no cambio, soy justo, y la justicia se pondrá en activo algún día. Para terminar, el compromiso. Este versículo nos habla de que Dios es fiel y no cambia. Ese compromiso del que nos habla, nos dice en Hebreos, ahí el versículo número 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Que no os dejéis engañar, que la carne no os lleve a abandonar al Señor, porque Él es siempre fiel, que el pecado no os haga rebajar la vida que al Señor le agrada, y por supuesto que las diferentes doctrinas y enseñanzas que vemos por ahí en otras religiones, que no nos engañemos, hay una sola verdad, hay un solo espíritu, hay una sola iglesia, y es la iglesia de Jesucristo, que tú debes de creer y confiar. Y entonces buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que Dios da sin que tú ni yo lo merezcamos. Esa es la salvación de Dios. ¿Quién merece ser salvo? ¿El pastor? No me conoce. No merece nada. Este pastor, nada bueno, merece castigo. Por supuesto, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, Él es el único mensaje verdadero, el de Jesucristo. Así que debemos de persistir en ese mensaje. Venir a la cruz de Cristo, venir a los pies de Cristo, y que no nos dejemos engañar por huecas filosofías, ni por engaños, ni por religiones. Dice el apóstol Pablo a los colosenses, y termino: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y
sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y dice el versículo número 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y no según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Un solo Cristo, un solo mensaje de Cristo, una sola verdad, un solo camino, una sola vida. ¿Es Jesucristo para ti el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Estás creyendo en el Jesucristo que fue el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Es tu Dios inmutable? ¿Es tu Dios confiable plenamente? ¿Es tu Dios un Dios que no te adula ni que te engaña, sino que siempre te dice la verdad y quiere traerte a la verdad cuando nos desviamos de la verdad o pecamos? Él hoy te dice, confía en mí. Yo fui el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los hombres cambian, las filosofías cambian, el mundo cambia, pero yo no cambio. Y si tú vienes a mí, estarás teniendo vida eterna permanente en Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amado Padre,